Buenas tardes. Mi nombre es Gino Toro, como pueden ver ahí. Primero que nada, agradecer a los organizadores de este evento por permitirme el honor de estar y participar de este evento, y también el honor de presentar a alguien que conozco de los últimos 67 años. La historia y los hechos demuestran que los movimientos sociales en el mundo se originan o son dirigidos fundamentalmente por sectores de la clase media, intelectuales, artistas y estudiantes universitarios que están normalmente envueltos en los procesos de liberación o de cambios profundos en las sociedades de nuestros países. Por tanto, estos sectores son los que enfrentan a los gobiernos autoritarios, a los invasores y por tanto se transforman en sus enemigos. Son a la misma vez los que son obligados a buscar refugio, a evitar las consecuencias de la represión, y son capaces de cruzar el mundo, cruzar fronteras y acogerse a la protección que le dan algunos tratados internacionales, como en el caso de los refugiados, en la Convención de Naciones Unidas, la Convención de Ginebra, de 1951. A mí nada me sorprende de saber de una investigación que se hizo en Inglaterra algunos años atrás, pedida por el gobierno, el Ministerio del Interior, asignada a la Universidad de Swansea, en que hizo un estudio del profile de los refugiados en ese momento en Inglaterra. Y los resultados son bien interesantes. Dio resultado de que el 33% de los refugiados en Inglaterra en ese momento tenían grados universitarios. Habían todos ese porcentaje de graduados. El 51% tenía una experiencia profesional y de administración, ya sea de empresa o de otro calibre. Y el 84% de los refugiados en Inglaterra había cursado educación secundaria. Estas cifras puede que no digan nada, pero estaban bastante por encima del promedio de la población británica. Ahora, en mi experiencia de trabajar varios años con refugiados de todo el mundo, en forma anecdótica puedo confirmar que tiende a ser la situación de que son la inteligencia, son las clases medias, son la élite, si se quiere, de estas sociedades, de estos países, las que emigran y llegan y piden la protección. Tienen las armas, tienen la inteligencia para llegar, cruzar el mundo y acogerse a los beneficios que los tratados internacionales tienen. De allí, digamos, se puede sacar muchas conclusiones de lo que se ha discutido hoy día en la mañana. Allí están los potenciales para desarrollarse los futuros cientistas y muchos de ellos los existentes cientistas o profesionales. En este caso, nuestro invitado, que está próximo a mí, considero que es una de las excepciones. Él, con su esfuerzo personal y utilizando o siendo apoyado por los sistemas educativos estatales y gratuitos existentes, tanto en Chile en el periodo que tuvimos la suerte de vivir, como también en Inglaterra, que también tuvimos la suerte de llegar. Sin embargo, con su esfuerzo personal, del cual soy testigo directo, se transformó de niño campesino, nacido en la cordillera Nahuelbuta, que queda en el fin del mundo, a un destacado estudiante, profesor primario, profesor de liceo, estudiante universitario y dirigente estudiantil, académico y cientista matemático con un reconocimiento internacional. Creo que para entender mejor los procesos de vivencia desde el momento que uno parte a donde llega y las recepciones que uno tiene en los países que reciben refugiados, es mejor dejarlo a él que nos explique con su propia experiencia. Y debo decir que es una exclusividad, pero yo creo que por primera vez
nuestro invitado está preparado a compartir su experiencia personal. Con ustedes les dejo al profesor emérito de la Universidad de Trento, en Italia, y también mi hermano, Eleuterio Toro. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y el honor de participar en este evento increíblemente interesante y útil, especialmente en los tiempos en que vivimos, en los últimos 10, incluso 15 años. Existe una sombra sobre el planeta que cubre una serie de elementos, procesos, sucesos, y que son preocupantes. El problema de los desplazados, diría yo, que incluye a mucha gente, es un problema que cobra vigencia fundamental hoy día. Yo vivo en Italia. Italia está en este momento en un proceso de elecciones, y cuando hay elecciones es cuando se puede apuntar el dedo al más débil, porque los votos son fáciles. Y es una situación increíble hoy día en Italia, increíble. O sea, las cuestiones más absurdas que se pueden decir de gente respetable, de líderes, digamos, de la política italiana, digamos, se dicen en televisión, radio y otros medios. Entonces, este evento que ustedes han organizado aquí, especialmente felicito a los organizadores y a mi amiga Elena Vázquez en particular, es relevante. Ahora bien, yo les voy a contar una historia prácticamente personal, y de eso me excuso porque las cosas no son personales, va mucho más allá. Pero espero que sea un testimonio a un viviente que pueda aportar un poco al entender estos procesos y a capitalizar ese conocimiento en beneficio de otros. Ahora bien, estos mapas que están aquí no son casuales. El de mi izquierda aquí es el mapa de Chile. Como ustedes ven, es un país muy particular. Casi no tenemos país. Es tan delgado. O sea, tiene norte y sur, y es difícil decir si tenemos este o este. Tenemos Inglaterra a mi lado derecho, que es mi segunda patria. Y entonces los motivos de la página 1 no son casuales. Ahora comienzo con una definición. Matemáticos tienen una pasión por las definiciones. Pero yo aquí parafraseo, modifico una definición existente por Naciones Unidas en relación a desplazados. Entonces voy a cambiarla, y lo que ustedes leen aquí es lo que yo considero debería ser la definición. Y se refiere entonces la clase de desplazados a seres humanos que han sido forzados a abandonar hogares, regiones, países, escapando de la violencia de grupos armados normalmente, sean civiles o militares o ambos. Y estos últimos estos grupos actúan o por sí mismos, por razones religiosas en algunos casos, en nombre de un Estado o de una cierta ley que legalice y legitimiza esta persecución, por grandes empresas, por ejemplo, empresas petroleras, hoy día mineras, forestales, que desplazan a las poblaciones autóctonas, digamos, para instalar sus empresas. O por un país o grupo de países en invasiones abiertas o guiadas. Invasiones, estamos hablando de los últimos 10 años y tenemos ejemplos. Pero al final de cuentas, digamos, es por recursos. O sea, nosotros somos parte de una maquinaria de este planeta en que todos pedimos una tajada de este planeta, ¿no? Y la tajada que nos corresponde en el planeta, yo creo que es bastante central para entender un montón de estos procesos. Ahora, lo que ven aquí ustedes es una foto antigua de niños campesinos chilenos. Si les diera, digamos, la tarea de ubicar de dónde estoy, a lo mejor tendrían algunas dificultades. Entonces los voy a ayudar. Estoy ahí.
y esa es mi hermana que sigue en la familia. Pero si ustedes ven aquí, hay ejemplos de mi definición, porque lo que vemos aquí son europeos o ancestros europeos, vemos pueblos originarios puros, vemos mestizos. Y cada una de estas categorías han sido objetos de desplazamientos en una u otra forma. Entonces, esta foto ya revela un poco, digamos, la esencia del problema. Ahora, estamos aquí en una escuela en una remota zona del sur de Chile. O sea, ya Chile está tan lejos de la civilización, pero esta zona de Chile es aún más lejos, más lejana. Tenía, no sé, 11 años o 12 años en aquella época. Era una escuela con, no sé, 15, 20 estudiantes, todos en una clase con una sola profesora. Esa era la educación que esa zona rural donde mi familia decidió irse ofrecía a los niños, ¿no? Digamos, la escolaridad consistía principalmente en aprender a leer y a escribir y algunas nociones básicas de matemáticas. Ahora, ocurre un salto. Obviamente, omito un montón de detalles. Uno de mis profesores me estimula que postule a la Escuela Normal de Victoria, que es una institución de formación de profesores. Bastante única en Chile. Existían escuelas normales a lo largo de todo el país, donde se formaba gente joven, que más tarde serían los profesores, los maestros de escuela, con una formación pedagógica extraordinaria. Eran tremendamente selectivos para entrar a la escuela normal. Y entonces tuve la suerte de ser parte de aquella comunidad. Ahora, la experiencia personal en ese instituto, digamos, fuera del campo chileno, de la zona rural, en una ciudad que se llama Victoria, ya digamos un centro urbano, fue tremendamente interesante, y especialmente el compartir 6 años de formación en un internado con otros compañeros cuyo objetivo era ser maestros de escuela. También el ambiente creó condiciones para inquietudes políticas en aquellos años, los años 60, entre el año 62. Recuerdo que en el año 63, 64 nos escapamos del internado porque queríamos escuchar a Pablo Neruda, que era candidato presidencial, y en la plaza de Victoria, Pablo Neruda, digamos, habló de su candidatura, porque era candidato presidencial. Obviamente nunca tuvo la más remota chance de ser elegido, lamentablemente, y lo hicimos así, nos escapamos, y claro, fuimos naturalmente disciplinados por el hecho de habernos escapado del internado. Pero teníamos algunas inquietudes, queríamos conocer, queríamos escuchar. Estas instituciones fueron todas borradas del mapa por uno de los primeros decretos de la Junta Militar en 1973. Hay una cosa que es interesante, o sea, lo hemos escuchado aquí en esta conferencia. Los médicos son siempre gente que han estado un poco al frente de la represión. Si hay que encontrar categorías de académicos, los médicos, siempre, en Chile, por ejemplo, una gran cantidad de médicos fueron asesinados en Chile. Y los otros son los profesores, maestros de escuela especialmente. Y una vez uno me hizo la pregunta, ¿y por qué crees que es así esto? Y él se respondió a sí mismo y dijo, es quizás porque ellos conocen mejor la miseria humana, médicos y profesores. Y por tanto eso se refleja en sus actitudes frente a la sociedad. Y luego, obviamente, pagan las consecuencias. Ahora bien, una de las cosas que aprendí en la escuela normal fue música, porque me titulé con especialidad en música de la escuela normal. Y eso a mi comunidad campesina les gustó mucho porque yo los podía entretener los fines de semana. Y ustedes ven aquí una familia de campesinos y otros no tanto, presumiblemente entretenidos con mi música.
Quiero llamar la atención también, ver ese pino araucaria allí en el fondo. Ese es un símbolo del sur de Chile, ¿no? Y es una cosa que vive con nosotros, digamos, como habitantes de esa región del Cono Sur. Pero los años 60 fueron años muy particulares. Aprendimos muchas cosas. Aprendimos a divertirnos. Y eso, digamos, para los campesinos era una cosa nueva. Digamos, la vida, digamos, de la ciudad, las fiestas, digamos, un poco inocentes todavía, ¿no? La música para mí pasó a ser un recurso. Tenía una orquesta con la cual yo podía financiar parte de mis estudios. Y la verdad es que de los 6 años, probablemente 4 años que me pasé en la escuela normal, un porcentaje de mi tiempo importante era dedicado a esta orquesta, porque era casi como una profesión. Y esto entraba en conflicto con la escuela y con el rendimiento escolar, obviamente, ¿no? Y tocábamos en todo tipo de fiestas, ¿sí? Incluso algunas respetables. Ahora, a mi derecha tenemos acá, nos divertimos, digamos, los músicos también. Aquí está mi hermano, a la izquierda. A lo mejor lo pueden reconocer. Acá también está mi hermano, acá otra fiesta, allí estoy yo aburrido de la fiesta, como ven. Ahora, nos titulamos flamantes profesores, egresan en 1967 y una de las cosas, yo mirando estas fotos hace un par de días, yo decía, pero hay y podría preguntarles a ustedes, ¿qué característica les parece allí, digamos, común y digamos, un poco interesante y que revela algo? Tenemos todos alrededor de 20 años. El peinado. Porque el peinado era de una importancia, pero increíble. Fíjense en ese de aquí. Todavía se está peinando al momento de la foto, ¿no? Terminamos y fuimos profesores titulados, digamos, en nuestras especialidades, con distintas especialidades, señalaba, digamos, el caso. Bueno, y ahora trabajar, ¿no? 50 años atrás, hace 50 años, enseño en una escuela pública primaria, pero también enseño un par de horas en una escuela nocturna para adultos, ¿no? Esta era gente, yo estoy ahí con colegas y gente, digamos, adulta que querían completar su educación básica no completa por una u otra razón, ¿no? Mi madre era una de mis alumnas, ¿no? No tomaba la disciplina muy seriamente. Era muy difícil aceptar que yo fuera su profesor de matemática y menciono aquí que fue ella la que me enseñó a leer a mí, ¿no? Años antes, ¿no? Entonces había una relación allí un poco particular. Ella siempre creía que sus reglas pedagógicas eran mucho más efectivas que las mías. Y definitivamente era así. Ahora, otro salto, volví a la educación. Trabajé 2 años como profesor primario y volví a la universidad. En este caso, a la Universidad Católica de Temuco, el año 69. Eran años muy particulares. El año después del año 68, recuerden, mayo, París, 1968, cuando Temuco no era París, pero, digamos, las noticias llegaban y la efervescencia estudiantil, digamos, también se vivía allí. Y fue un año 69 que fue para mí, de nuevo, una experiencia extraordinaria. Esto, digamos, como trasfondo de vida universitaria, con toda esta tradición de movimientos estudiantiles en todo el planeta, Chile le agrega un ingrediente más, que es la elección de Salvador Allende como presidente en el año 70, ¿no? Entonces hay toda una atmósfera, digamos, una atmósfera, yo la recuerdo como una atmósfera de entusiasmo, de optimismo por crear cosas nuevas en ese país del sur del mundo, digamos, un país tremendamente rico. Chile todavía sigue siendo el primer productor de cobre en el mundo, por mencionar solamente un recurso. Entonces, una de las grandes cosas que prometió Allende y la cumplió, lamentablemente no duró mucho, fue nacionalizar la industria del cobre y otras industrias.
Pero obviamente la reacción vino y sabemos las consecuencias, y esto es un capítulo, digamos, enorme que no lo voy a desarrollar, ¿no? Mientras tanto, además de ser estudiante, digamos, a tiempo completo de pedagogía en matemáticas, esa es mi línea. Yo había sido profesor, yo quería ser profesor de matemáticas. Un curso de 5 años de duración. Entonces, mientras trabajaba a tiempo completo, también estudiaba a tiempo completo. Era una locura, era una vida loca, digamos, en esos años. Además de la actividad, digamos, estudiantil en ese periodo. Tomé parte muy activa en el movimiento estudiantil, llegué a ser presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica en Temuco, que más tarde también me costó. Hubo un costo, digamos, me pasaron la cuenta, por eso más tarde, ¿no? Trabajé en 2 liceos, y lo digo con mucho orgullo, en 2 liceos emblemáticos de Chile, en Temuco, en esa zona, digamos, muy al sur. El Liceo Pablo Neruda todavía sigue siendo un liceo estatal, a pesar de la locura de la privatización de la educación en Chile después de la dictadura. Y Pablo Neruda fue alumno de esa escuela, ¿no? No fue alumno mío, obviamente, pero fue alumno de esa escuela, graduado de esa escuela, porque mucha de la vida de Pablo Neruda se desarrolló en esa zona. Digamos, Temuco, para él, sus poemas, digamos, habla de Temuco. Y también en el Liceo de Niñas Gabriela Mistral, y Gabriela Mistral fue directora en un periodo distinto, digamos, al de Neruda, aunque se conocieron de ese colegio. Y son los únicos 2 premios Nobel que Chile tiene, que son en literatura. También, de algún modo, demostrando el bajo nivel matemático de Chile en aquellos años, me contrataron como profesor de la escuela de la universidad, cuando aún no había terminado mis estudios. Estaba en el 4º año, entonces 4º y 5º año, digamos, estaba a cargo de una cátedra más una ayudantía. Entonces, esas eran parte de mis actividades, digamos, que tenían que ver con la universidad. Pero llega el golpe militar de Pinochet, el año 73, es una historia conocida para todo el mundo y no voy a contarla. Pero vemos símbolos de que el evento, la moneda bombardeada con los propios medios que los chilenos pagaban, estos aviones Hawker Hunter, ¿no? Y destruyeron un edificio que era una joya para Chile, una joya arquitectónica. Además de las vidas y de toda una esperanza chilena destruida, digamos, en materia de minutos, ¿no? Y el líder también lo conocemos, esta foto es muy conocida, y la gente siempre se pregunta por qué en esos años Pinochet y su gente cercana, todos usaban gafas oscuras. Pasó a ser una moda en esos días, incluso hasta el soldado, digamos, raso, se le permitían, también se ponía gafas. Un fenómeno extraordinario. Alguien me decía, es que no quieren mirarte a la cara, o sea, o no quieres que los miren. A lo mejor se avergüenzan y se esconden detrás de las gafas. Y al lado derecho, y esto no es un arreglo fotográfico que yo fabriqué aquí, tenemos 2 personajes interesantes. Tenemos a Pinochet y tenemos, digamos, uno de los arquitectos del golpe militar chileno. Sospechado y casi conocido en aquellos entonces, pero nunca documentado hasta que todos estos documentos se liberaron, digamos, hace algunos años en Estados Unidos, y efectivamente fue así. Y se le ven los ojos también a este hombre, digamos, su culpabilidad en aquel evento. Se instala la represión en Chile, a todo nivel, cruel, como lo pueden hacer, como lo han hecho los gobiernos militares, digamos, de Sudamérica. Es una plaga, digamos, que azotó a esa parte del planeta. Tenemos las imágenes acá. Estas son más tardías, digamos, que la resistencia continuó y continuó aún en democracia. Aún en democracia, digamos, la represión sigue, el aparato represivo no ha cambiado en absoluto. Y los gobiernos democráticos de transición han fallado en cambiar la estructura. Incluso la constitución chilena es la constitución de Pinochet.
Y esto es un homenaje a las mujeres chilenas. Ahora, la cultura de la cual se hablaba hoy día, por ejemplo, no es una cosa que vaya bien con las dictaduras, ¿no? Entonces, aquí vemos a soldados que probablemente apenas sabían escribir, digamos, quemando libros en las calles. O sea, ni siquiera se escondían para quemar libros, ¿no? Pero un fenómeno que era peor. La población misma fue forzada a quemar sus libros. Yo quemé parte de mis libros. Y no saben ustedes cuán difícil es quemar un libro. No sé si ustedes, no les pido que hagan la prueba o no es que lleguen a casa. Es tremendamente difícil, especialmente si uno vive en un apartamento pequeño y no quieres que salga el humo porque los vecinos están pendientes de qué está haciendo este hombre, dirigente estudiantil reconocido, y qué hace, cómo quema sus libros sin que se percaten, digamos, los vecinos. Les digo que al final terminé enterrando mis libros en el pequeño jardín que teníamos y nunca supe qué pasó con esos libros. El deporte, digamos, el Estadio Nacional utilizado como una prisión. Expulsión de la universidad, por supuesto. Tuve el privilegio de ser expulsado oficialmente a través de una carta escrita por el rector de la universidad. Este señor se llama Víctor Raviola Molina, es él. Él no está firmando la carta ahí, pero su firma es exactamente esa. Exactamente esa. Y lo que dice en resumen es que por órdenes y el decreto número tanto y tanto de la Junta Militar, se le ordena o se le pide, digamos, abandonar mis funciones como docente en la Universidad Católica. Lo irónico es que este documento también me fue muy útil. O sea, yo casi lo despedazo cuando lo recibí, pero me fue muy útil y les voy a contar por qué en un momento dado. Ahora, parte de las consecuencias de la represión, despidos masivos de gente, de sus funciones como o estudiantes como profesores, no tenemos números. Hemos tratado con mi hermano de encontrar estadísticas acerca de los números, porque como matemático yo quiero cuantificar. ¿Qué pasa? Y escuché con mucho placer esta mañana, por ejemplo, cómo se cuantifican estas cosas. ¿Qué porcentaje? Un tercio, no, lo que sea. No hay estadísticas. Aquí, ¿por qué pongo aquí la base aérea Maquia? Bueno, esto queda en Temuco. O sea, pongo aquí también el Papa Francisco. El Papa Francisco fue a Temuco, fue a Chile hace algunas semanas, fue a 3 lugares. Fue a Santiago, que es la capital, fue al norte, ¿no? Y fue a Temuco. Y Temuco, ¿qué es Temuco para que vaya el Papa? Porque Temuco ha sido siempre una zona conflictiva por una serie de razones, especialmente con la población autóctona, digamos, de esa región. Ahora, y él fue y hizo su misa en Chile, su primera misa en Chile, la hizo en la base aérea Maquehue. La base aérea Maquehue es un lugar, digamos, funesto. Allí se torturó mucha gente. Los helicópteros de la base aérea eran utilizados para colgar gente, ¿no? Sumergirlos en el mar o en el río, sacarlos, donde tiraban a gente, digamos, con el estómago abierto, es terrible esta cosa, de los helicópteros al mar, de los helicópteros, de la base aérea Maquehue. Ahora, el Papa, cuando fue, dijo, este es un lugar donde se violaron los derechos humanos. Eso fue muy diplomático, obviamente, ¿no? Lamentablemente su mensaje se perdió por muchas otras razones, digamos. La élite política, digamos, es muy sabia en Chile y gestionó muy bien la visita del Papa, que su mensaje prácticamente se perdió. Hay 2 personajes más que menciono aquí. Uno es mi amigo Omar Venturelli, se llama este hombre, desaparecido hasta hoy día.
Responsable del aspecto legal, político, de la represión y militar fue este hombre, Alfonso Polich, abogado. Se le acusa de ser el autor casi directo de la muerte de este hombre. Se presume en la base aérea Maquegua. Ahora, una cosa interesante es de que este hombre, una persona muy importante en Chile, con conexiones directas con Pinochet, a pesar de que vive en el sur, vive en Temuco, nunca nadie cuestionó su rol. Y su rol, los prisioneros políticos, hermanos, fue uno de ellos. Conocían a este hombre, conocían su rol efectivo en la represión después del golpe. Pero pasaron los años y se sentía tan seguro de su posición y su influencia en el gobierno chileno que salió del país de vacaciones a Checoslovaquia, a Praga. Al pasar por Madrid, al cambiar avión, y esto hace, no sé, no recuerdo bien, habrá unos 8 años, la Interpol lo reconoce. Y los funcionarios de la Interpol llaman al juez de turno esa noche en el aeropuerto en Barajas. Y el juez de turno era Garzón. Podría haber sido otro. Garzón obviamente lo reconoció. Había una orden de captura de la Interpol internacional. Y lo que es casi increíble es que este hombre pudiera ignorar ese hecho, pero se sentían, yo creo, tan seguros de la situación que... Y entonces había una orden de captura porque en Roma había un juicio abierto por la, que ahora digamos en paz descansa, la viuda que vivía en Roma. Y entonces fue mandado directamente a la cárcel a Roma. Y yo asistí como testigo del juicio a Polich hace un par de años en Roma. Pero el primer juicio en Roma lo absolvieron después de 2 años de cárcel. Lo absolvieron. Se fue a Chile. Pero en Chile ahora están dificultades muy, muy serias. También estuve en Temuco hace 1 año, como estuve mi hermano, y también agregué otro testimonio, digamos, por este hombre. Ahora bien, hago un breve paréntesis. Estaba hablando de la base aérea Maquegua, ese lugar terrible. En 2008 en Pekín, en China, por una de esas casualidades increíbles, me encuentro con 2 chilenos que los conocí en el aeropuerto, los reconocí por el idioma y el acento chileno que nosotros chilenos lo reconocemos. Entonces yo me les acerqué y les dije, ¿y ustedes son chilenos? Entonces uno me miró y me dijo, ¿y cómo sabéis, huevón? Perdone. Es un lenguaje, digamos, rudo chileno típico, ¿no? Y cómo no los iba a reconocer, por decirme solo esa palabra yo los reconocía, ¿no? Ahora bien, lo que pasó fue que ellos me invitaron a la fiesta en la embajada chilena en Pekín. Ellos eran personas, digamos, con contactos muy altos, y me dijeron si quería ir a la fiesta para celebrar el aniversario 198 de independencia de España. Entonces me pidieron la dirección electrónica, se las di y hablaron con el embajador y autorizó la invitación. Tomé un taxi de mi hotel para llegar a tiempo, pero lo hice de forma muy eficiente, que llegué 45 minutos antes de que comenzara una fiesta de jardín, una fiesta, digamos, así, digamos, ¿no? Llego y el portero me atiende, me dice, mira, el embajador está ocupado, obviamente yo no soy nadie, entonces el embajador, digamos, estaba ocupado, y la fiesta, digamos, comienza en 45 minutos. Y en eso llega un general de aviación con su señora, digamos, muy elegante,
Y no tenemos otra alternativa que conversar, porque el portero se desapareció, nos dejó allí. O sea, empezamos a conversar y el general de aviación, y claro, con su uniforme, y yo, por alguna razón, desarrollé una alergia a los uniformes, de todo tipo, realmente. Yo un uniforme y me pongo nervioso. Y conversando, él me dice que había sido el comandante de la base aérea Manquehue por 3 años. Y lo hacía con mucho orgullo. Yo no le dije nada. O sea, todavía tenía miedo que llamara al embajador y entrar, digamos, en dificultades. Pero eso, de esas casualidades increíbles, ¿no? O sea, yo lo encuentro increíble. Ahora, fuga Argentina, digo fuga porque me pasé 2 años en vida clandestina en Chile, tratando de salir del país sin lograrlo. Porque Chile es una prisión natural. Tenemos al oeste el océano más grande del planeta. O sea, nado, digamos, no te la hacen. Al este tenemos una muralla de 5.000 metros en promedio, nevada una buena parte del año. Mucha gente ha escapado. Pablo Neruda escapó a caballo allá por los años 50 y lo hizo con éxito. Yo ni siquiera lo intenté de ese modo. Pedir asilo en las embajadas, porque yo resistí por mucho tiempo con la idea de que yo no quería salir del país, que la cosa se arreglaría, es un poco la cosa. Y es muy difícil tener que aceptar que tú tienes que salir de tu país. Y bueno, la situación se empeoró mucho y cuando ya definitivamente mis amigos me decían, tienes que salir, yo vivía de Temuco, me fue a Santiago, una ciudad más grande, es más difícil de que te reconozcan. Y cambiando, digamos, de casas y el círculo de amigos que se estrecha, porque los amigos, digamos, el número de amigos, digamos, depende de cuál sea la situación en que tú vives, ¿no? Entonces, si la situación es peligrosa, la cantidad de amigos disminuye. Y entonces había que salir. Pero en esos momentos las embajadas no eran una opción prácticamente. Estaban todas rodeadas de militares, no solo las embajadas, sino las casas enfrente, las ventanas, digamos, apostados. Y casi todos los días salían en las noticias. Intentaron saltar la valla de la embajada, ¿no? Y los atraparon o murieron. Bueno, entonces, no era una opción. Al final salí, no les cuento cómo, pero salí y llegué a Argentina. Y este es un documento, digamos, que me dieron una agrupación de ayuda a refugiados que depende de la ACNUR, digamos, de las Naciones Unidas. Y que me dieron también ayuda económica que me permitía, digamos, costear algunas cosas básicas. En ese momento yo tenía una beca para terminar mis estudios en Inglaterra. Pero yo no podía hacer uso de esa beca, porque yo no podía salir del país, ¿no? Entonces, con esa documentación, llegué a Buenos Aires, a la embajada inglesa, y se portaron tremendamente bien. Entonces me dijeron, danos tus documentos, entonces nosotros aquí gestionamos todo. Yo le doy mis documentos, pero me dicen, pero este no eres tú. No eres tú. Mis documentos no eran mis documentos. Entonces me dijeron, cambiamos todo, la visa, el puesto en la universidad y todo lo cambiamos a tu nombre de ahora, ¿no? Lo pensé un poco porque era una cuestión importante, o sea, y quieres ser otra persona desde aquí en adelante totalmente, o sea, a todo nivel. O sea, y les dije que no, entonces insistí en aquello y fue un trámite complicado, pero lo que quiero recalcar es la actitud positiva. O sea, si el gobierno inglés me escuchara lo que estoy diciendo hoy día, digamos, ¿qué hacían sus oficiales, digamos, en Buenos Aires? A lo mejor los pondría en dificultad en aquellos años, porque obviamente es una cosa un poco irregular, ¿no? Pero demuestra, digamos, el grado de confianza. En el intertanto,
las cosas en Chile seguían mal. Mi hermano había sido apresado, estaba condenado por un consejo de guerra y finalmente le habían pedido, digamos, cadena perpetua, se la rebajaron a 16 años y continuó con la historia de mi hermano. Mi familia tenía 2 hijos, conocía al primero, no conocía a mi hija segunda. Y de Argentina a Inglaterra, me pierdo una cantidad de pasajes increíbles, pero menciono la calidad de la gente, de los argentinos. Los chilenos siempre han visto con envidia a los argentinos y es siempre una especie de rivalidad. Y José, digamos, lo sabe, ¿no? Y para mí esa realidad no existe porque no podemos competir con los argentinos. Los argentinos son mejores que nosotros, y hay que decirlo. Entonces, fue una cantidad de coincidencias, digamos, que me permitieron al final, digamos, salir de Argentina. Fue casi tan difícil salir de Argentina que entrar en Argentina. Aquí tengo una foto con mis 2 hijos, y yo creo que esa foto revela un poco lo que es la condición de ser refugiado, totalmente perdidos e infelices. Mi hija lloraba, digamos, sin parar, por meses, ¿no? Ahora, este documento es un documento del World University Service, que fue una organización creada por el gobierno británico para crear un programa especial para los refugiados académicos chilenos que pudieran documentar su condición de haber sido víctimas de la dictadura militar. ¡Qué coincidencia! Yo tenía la carta de expulsión de la universidad. Sin aquella yo no habría podido ni siquiera postular, ¿no? Entonces la firma de este señor Raviola de los lentes oscuros me sirvió mucho. Todavía le agradeces. Yo todavía estoy agradecido a este hombre. Y bueno, a ser estudiante de nuevo después de 2 años sin estudiar. No es fácil reiniciar la vida de estudiante después de 2 años, digamos, pasando por lo que pasamos. Y tenía un puesto en la universidad, y esto es un ejemplo de cómo los intelectuales, los académicos estudiantes, son una clase de la sociedad, un grupo de la sociedad que están más atentos a lo que ocurre y responden fácilmente. Y los académicos ingleses respondieron en aquella época, y la respuesta del World University Service, esta organización se creó, es prácticamente respuesta a la acción de los académicos ingleses. Y ellos y las universidades ofrecían puestos a la gente, miraban sus antecedentes y les encontraban una educación. Yo no sé si fue bueno o malo, pero a mí me mandaron quizás a una de las mejores universidades del mundo en matemáticas. O sea, para mí fue un shock, no solo el cambio climático, obviamente, el cambio de sociedad, el cambio de cultura, el cambio de lengua, es una cuestión increíble de idioma, pero de mi pequeña universidad católica de Temuco a la Universidad World, al Instituto de Matemática, donde habían genios, el profesor Seaman, ¿no? Catastrophe Theory, Singularity Theory, un genio, profesor C. Profesor Steve, pongo profesor Steve acá, ¿por qué? Porque él me fue a encontrar a la estación con mi familia, en su auto, cuando llegamos de Londres a Coventry, que es la ciudad donde está esta universidad. Cargó todas las maletas, no sé cuántas veces, porque tuvimos que llegar de la estación a la universidad, de la universidad a la casa, de la casa no, se equivocaron, trasladado otra. Entonces él manejaba y cargaba, y yo por meses pensé que él era uno de los porteros. Hasta que un día, cuando comenzó mi curso de Galois Theory, teoría de Galois, entró el portero, digamos, y se puso a dictar la clase. Era Ian Stewart, matemático famoso, o sea, vayan a mirar, digamos, su página. Ahora, ¿dónde estoy ahora?
esa fue la historia de mi llegada a la Universidad de Warwick, y es toda una historia bastante complicada. Ya, ¿para dónde estoy? Estoy yendo para atrás. Este es mi hermano. Ya anticipé algunas cosas. Ese es mi hermano. Es difícil imaginarlo cómo se divertía a los 15, 16 años, digamos, a la situación en que se vio envuelto. Estudiante también en la escuela normal, pero él, como es más joven, entró más tarde y entró en un programa de 9 años, que era un periodo de formación muy amplio, ¿no? También, digamos, sus estudios interrumpidos, detenido por la fuerza policial en octubre de 73, torturado a la Pinochet, y esto es un capítulo que obviamente los puedo contar en detalle, con secuelas físicas hasta hoy día presentes. Sometido a consejo de guerra, estas irregularidades que tenían una fachada, digamos, legal, increíble, digamos, consejos de guerra que condenaban de forma arbitraria a la gente. Condenado a 16 años y liberado en el año 75 por una pena, 76, perdón, una pena, sí, cierto, yo llegué a 75, una pena conmutada por el exilio. Pero esto también fue producto, de nuevo, de la solidaridad, digamos, no con los académicos en esta ocasión, sino con los prisioneros políticos chilenos, ¿no? Entonces eso ocurrió, y claro, mi hermano llegó a Coventry. Ahí lo vemos, era un futbolista importante. Mi hermano podría haber sido un Alexis Sánchez, del que no paga los impuestos, su señora, Flor, qué sé yo, su hijito, y ahí también están mis 2 hijas, ¿no? Bueno, continúo mis estudios, posgrado, digamos, a Escocia, el máster, 77-78, y el doctorado, digamos, en la Universidad de Teesside, en el norte de Inglaterra, en esta ocasión, ¿no? El exilio, estudio la solidaridad, la campaña por los presos políticos chilenos, digamos, una vida, digamos, bastante agitada, la solidaridad de la gente, digamos, inglesa, digamos. Es casi difícil imaginar la flema inglesa con el entusiasmo con que apoyaban, digamos, la campaña por Chile. La nostalgia, entonces nos echamos de menos todos, ¿no? O sea, las flores nuestras eran mejores. El vino, obviamente, las comidas de tu madre, el aire que se respira. Entonces, uno se inventa cosas, ¿sí? E incluso idealiza lo que no se puede idealizar, ¿no? Entonces, claro, siendo del sur de Chile, ¿cómo no íbamos a echar de menos esos pinos milenarios, digamos, que miden hasta 50 metros de altura? Duran miles de años, 1000 años, esos volcanes, digamos. Entonces, habría que compensar de algún modo. Entonces, nos hacía bien, digamos, teníamos esperanza de que crecieran, y efectivamente crecían. O sea, esperamos varios años y los pinos, digamos, chilenos en Inglaterra crecían. A trabajar de nuevo. Comienzo a trabajar en la Universidad de Leeds como postdoctorado en el departamento de matemáticas. Y aquí menciono los departamentos porque he tenido una vida un poco, digamos, mezclada entre disciplinas. Y la verdad es que hoy día a veces incluso tengo dudas de qué soy, si soy un matemático u otra cosa. De ahí es un salto enorme a la Universidad de Cranfield, que es fundamentalmente una escuela de ingeniería aeronáutica, fundamentalmente bastante bien conocida, digamos. Y entro en un campo totalmente distinto, digamos, física, José, física clásica, no. Física clásica, pero todavía difícil para un matemático entenderla, porque era una escuela multidisciplinaria con ingenieros aeronáuticos, obviamente, ¿no? Que son muy matematizados los ingenieros aeronáuticos, con físicos, con matemáticos aplicados, y me tiraron a aguas profundas, digamos, como postdoctorado. Fue un año tan difícil como el exilio casi, ¿no? O un segundo exilio, porque entrar en un territorio totalmente desconocido. Pero también lo aprecio porque fue, digamos, muy importante para mi formación.
subsiguiente y la aprecio. Luego tuve un puesto me pasé 11 años en aquella escuela de aeroespacio. Y luego tuve una cátedra, digamos, en Manchester, en la Universidad Metropolitana de Manchester. Y luego pasé también tiempo en la Universidad de Cambridge, digamos, con proyectos de investigación, especialmente en el instituto, en el Newton Institute of Mathematical Sciences, y más tarde en el departamento de física, de nuevo en Cambridge. Bueno, esto para volver al título, y la verdad es que no, la verdad, les digo sinceramente, yo no estoy seguro si estar orgulloso de esta cosa, ¿no? Porque, no, se los digo con sinceridad, porque muchos de mis compatriotas chilenos refugiados me han cuestionado fuertemente. Si los Beatles rechazaron, digamos, el honor concedido por el Imperio Británico, ¿no? Porque tendrían algunos motivos, tendrían algunas razones por las cuales cuestionaron el sistema, digamos, reconocimientos de la gente en el país, y tú, digamos, que suponemos que estarás en contra de la monarquía. O sea, no es difícil defenderse. Yo traté de defenderme, pero no estaba ni siquiera tan convencido. Y yo mismo al final, digamos, de lo que estaba. Entonces, es así. O sea, pero no podía evitar también la satisfacción. Lo digo con claridad. Este es Buckingham Palace y lo ven obviamente bastante protegido. No imaginen que está lleno de refugiados allí detrás, digamos. Buckingham Palace está muy bien guardado. Al interior, naturalmente, está la reina y no doy más detalles, un reconocimiento que... o sea, pero si había una persona feliz, era mi madre, porque ella tenía una admiración tremenda por la familia real, digamos. Ella leía Paula, y en Paula aparecía el príncipe y el resto. Entonces, ella sí que estaba muy contenta. Ahora, después, claro, podrán decir ustedes que soy muy mal agradecido, porque después que me dieron beca para estudiar, me dieron refugio para mí y mi familia, me dieron trabajo en las universidades en forma muy generosa, y después me dan premios, y después me voy. Y me fui a Italia, y claro, y los italianos me decían, ¿y por qué te vienes? Bueno, gente que conocía en Italia por razones, digamos, de colaboración. ¿Y por qué te viene? Acá está Berlusconi, allá todavía, digamos, hay gente que es mejor, etc. Me fui a Italia y no lo lamento. Fue una elección de familia que también se pagan por ciertas cosas, especialmente los hijos, ¿no? Este es el departamento de ingeniería donde trabajé por 15 años. Hubo un momento en que del departamento de matemática me pidieron si yo me quería ir a matemática, entonces quise hacer un experimento y duré 3 meses con los matemáticos. O sea, ya realmente estaba convertido en un ingeniero. Digamos, a un matemático aplicado a problemas, digamos, una foto con mis estudiantes, es un lugar muy bonito. O sea, si hay un lugar que se parezca a lo que yo he idealizado de Chile, digamos, es Trento, ¿sí? Están los Alpes, lagos, montañas, volcanes preciosos. Ahora, he viajado mucho por el mundo, mucho, no en bicicleta. Este fue un experimento, le mandé esto a uno de mis hijos, esta foto, y él me respondió, papá, ¿cuál eres tú? Bueno, yo le respondí, por lo menos mi cliente está satisfecho. Pero claro, o sea, yo creo que la foto también revela otra cosa. O sea, ver la gente de la derecha ahí, ellos no están tan convencidos de la cosa, ¿no? Y a lo mejor me ven como alguien que les va a usurpar el trabajo en China, ¿no? Esto es en Pekín, ¿no? Y no están convencidos, ¿no? O sea, y no es un chiste. O sea, también hoy día hay mucha migración europea a China hoy día. Muchos ingenieros italianos trabajan hoy día en China. China tiene un potencial, tienen dinero
que le sale hasta por las orejas cuando se trata de ingeniería, ¿no? Tienen proyectos increíbles. Yo visito China mucho, he ido 11 veces a China en los últimos 11 años precisamente. Ahora bien, hay tantos aspectos de los cuales puedo hablar, pero seguramente estoy pasándome el tiempo. Estoy terminando. Ahora, la integración. ¿Qué es la integración? Pero una cosa ha ocurrido. Mi familia tiene 6 nacionalidades. Hay ciudadanos genuinos, no descendientes, digamos, de Chile, Inglaterra, Alemania, China incluida, Italia y México, ¿no? Habrá un genético muy distinguido más tarde que hablará y a lo mejor, digamos, nos podrá explicar, digamos, qué sucede con estos animales, digamos, que se dispersan por el mundo. Bueno, les he contado una historia personal, pero es una historia personal de una parte, que es parte de una realidad mucho más general y compleja, y es la que ustedes han estado abordando, digamos, en el marco correcto en el resto de esta jornada. Y yo no soy un especialista, no soy un cientista social, y no sería correcto que yo fuera, digamos, a inmiscuirme en ese tipo de cosas. Muchas gracias. Gracias, Tito. Preguntas o aportes. Sí que tenemos tiempo, no sé si Kamal está alegando. Sí. Claro, está alegando, entonces tenemos tiempo. Antes, yo todo el día agotándome el tiempo, pero ahora hay tiempo. Entonces, por favor, por alusiones, a la física, a la clásica. Gracias. No voy a discutir lo de la superioridad de los argentinos. Como decía, ¿no? No, al contrario, yo voy mucho a Chile, tengo mucho afecto por Chile en general y por su cultura, y no estoy de acuerdo con esa frase. Quería saber un poco tu relación con Chile, o sea, después de todo esto, evidentemente has vuelto a Chile, pero bueno, que contaras un poquitito si tienes algún vínculo institucional con Chile. Eso. Sí, pero mis lazos con Chile no son tan fuertes como podrían ser. Yo por 13 años no pude volver a Chile y durante esos 13 años tenía una ansiedad por volver a Chile. Estas cosas que si te las prohíben, digamos, son más atractivas, ¿no? Entonces volver a Chile era una obsesión. Y cuando pude regresarme a Chile, me di cuenta que había creado ya raíces, digamos, acá que eran difíciles de cortar. Y no era obvio tampoco que pudiera jugar un rol en Chile como postdoctorado, una persona joven, sin una trayectoria, digamos, científica evidente, ¿no? Más tarde sí, tengo conexiones con universidades chilenas. En realidad debo agradecer a 2 universidades que me dieron, digamos, doctorados honoris causa, digamos, que es una distinción que sí que estoy orgulloso de ella, digamos, porque si te la dan en la casa, digamos, porque hay algo interesante, porque en la casa normalmente no te dan estas cosas, ¿no? He tenido estudiantes chilenos de doctorado y son académicos ahora en Chile y es una satisfacción, digamos, hacer ese tipo de contribuciones. Hablaba antes un poco de esto, de qué cosa vuelve, digamos. Salimos de nuestro país, hicimos cosas al extranjero, ¿qué podemos hacer, digamos, con nuestros países de origen? Y una pequeña contribución sí la he hecho, formado estudiantes, uno trabaja en el Centro de Modelación Matemática de la Universidad de Santiago de Chile, otro trabaja en la Universidad de Tarapacá en Arica, doctorado, digamos, y es académico hoy día. Sí, pequeñas cosas, no grandes cosas, lamentablemente. Muchas gracias por
las dos intervenciones y por contarnos su vida. Y yo creo, le quería hacer solo dos preguntas muy breves. Uno, el tema del desarraigo. Sí. Es decir, el exilio es una salida forzada y no deseada. Y el exilio, además, no es simplemente el científico que se va a hacer una carrera internacional y que luego puede o mantiene contactos, no puede volver a su país cuando quiere. Y cuando pasa el tiempo, eso fue la experiencia también del exilio científico español o del exilio español en general. Cuando vuelves al país, el país ya no es tu país porque ha cambiado. Exacto. Esa es la experiencia, por ejemplo, de Massaud, cuando en 1965 viene a España en una visita y el país que él encuentra no es el país que él abandonó. Porque su patria dejó de serla cuando partió y cuando el país cambió. No sé si esa experiencia... Es exactamente así, y yo voy a decir un par de palabras, después también invito a Gino que dé su contribución en esto. Es efectivamente así. Me refiero a la última parte de su pregunta, especialmente. Sí, en mi caso particular, no quiero hacer una generalización de la cosa, pero en mi caso particular, la primera vuelta a Chile fue más que nada familiar, y fue de fiestas, fue de encuentros, digamos, y de comidas y el resto, pero en esa ocasión no logré captar qué había pasado en Chile en 15 años de dictadura, ¿no? O más. Pero en viajes sucesivos fui reconociendo que Chile había cambiado mucho, la gente había cambiado mucho, una mentalidad que yo desconocía, ¿no? Yo creo que el sello de la dictadura ha tenido repercusiones profundas en los valores, en la forma que la gente ve la vida y cómo la interpreta. Mis amigos socialistas de aquella época tenían opiniones increíbles, ¿no? En una ocasión hicieron una pequeña reunión con algunas personas distinguidas del lugar, me invitaron, llevaron gente muy elegante, y me pidieron en un momento dado que yo diera mi opinión, cómo estaba Chile hoy día, un poco diciendo que estamos bien, cuán grandes somos, ¿no? Entonces yo decidí ser franco, y claro, se creó un silencio profundo en el resto de la fiesta de la noche, digamos. O sea, hay un cambio grande de la gente en Chile y hay un cambio mío, seguramente hay un cambio, ¿no? Uno también a lo mejor se petrifica, a lo mejor se queda en el pasado, a lo mejor, o se influencia también por la experiencia nueva, digamos, del exilio. Entonces se abre una brecha importante. Incluso hoy día, si usted me pregunta, ¿usted quisiera regresar a Chile hoy día? La verdad es que soy franco y digo, no. Mi mujer, ella es alemana, se sorprende, pero ¿cómo no te gusta Chile? Esa es mi respuesta y es sorprendente para muchos. En el último año yo he regresado a la convicción que incluso si se dieran otras cosas, yo incluso como jubilado a Chile ha cambiado en una forma que es difícil reconocer en Chile, y no quiero desacreditar a mis ciudadanos, digamos, más que eso, pero es así. Gino, a lo mejor tú te quieres agregar algo más racional al respecto. Para nada. Sin embargo, yo creo que quizás sería conveniente hacer unas definiciones o algunas separaciones de los procesos. Hablamos de desplazamiento, de desplazados, hablamos de migrantes, hablamos de refugiados, ¿ya? Y ciertamente hay diferencia en sus definiciones concretas, como también en los procesos que se dan, y también en la psicología social de los diferentes tipos. O sea, un inmigrante es una persona que voluntariamente decide dejar su país para mejorar su vida, ya sea temporal o ya sea permanente. Estudia el caso, se prepara, decide el país que quiere irse y encuentra el momento para salir. Tiene un plan determinado. El refugiado, por lo que hablábamos en mi introducción, trataba de describir, sale. Hicimos un pequeño, en los proyectos que yo trabajaba en Inglaterra con refugiados de 40 países diferentes, hicimos un estudio de un pequeño grupo, solamente 20, ¿ya?
20 personas que hicimos la pregunta, ¿sabían ustedes que venían a Inglaterra? Solamente 2 de los 20 habían decidido y habían programado y habían soñado de venir a Inglaterra y correspondían a países que habían sido ex colonias inglesas. Y los otros 18, a muy corto plazo habrían sabido. Yo supe 2-3 meses antes de salir del país, supe que venía a Inglaterra. O sea, no tienes el tiempo de preparación. Por tanto, los procesos son diferentes. Como decía Tito en su exposición, llegas a una isla sin un lenguaje distinto y te preguntas, ¿qué hago aquí? Y eso te puede pasar por largos periodos de tiempo. Y agrego algunas cosas que es mi propia experiencia, si se quiere, y la de mis clientes con los cuales trabajé, que toma un largo periodo de tiempo para uno asentarse y decidir qué quiere hacer. Yo creo que me pasé 4 años haciendo con su empleo, haciendo limpiezas, trabajando de chofer y aceptando el rol que parece que la sociedad me estaba asignando. Y no utilizando mis recursos, mi propia educación. Había hecho 2 grados universitarios entre medio de ese periodo. Sin embargo, todavía seguía distribuyendo cartas o trabajando en un hospital. ¿Ya? No tengo nada en contra de eso, me siento orgulloso de haberlo hecho, pero no me había permitido desarrollar mis capacidades, porque hay un proceso de pérdida de autoestima y de confianza, y porque no tienes un plan. Hay algunos que lo tienen más. Tito me decía esta mañana, yo sí lo tenía en términos de mi carrera, es que Tito siempre quiso moverse y siempre nos empujó a los 7 otros hermanos, mayores y menores, a que teníamos que tener un plan y utilizar la educación como un medio de mejorarnos. ¿Ya? Es muy insistente. Entonces, es cierto, él tenía un plan, pero otros no necesariamente. Los procesos son bastante diferentes. ¿Ya? Entonces, eso quiero hacer yo un poco la pequeña diferencia en lo que es de emigrar y ser un refugiado, digamos, y encontrarse un día que tiene que arrancar, tiene que huir y estar allí. Y lo último que quiero agregar al final de lo que estábamos hablando, que tiene que ver con el tema que hablamos con Elena anoche un poco, y que era uno de los objetivos de este encuentro, es cómo el país en el cual los refugiados llegan no solo aportan, y yo diría cómo devuelven las inversiones que ese país y la gente, digamos, la solidaridad ha hecho, pero cómo también se puede proyectar de vuelta a los países de origen, que es donde ha sido una pérdida de esos recursos y de esos talentos. Y allí tengo una discusión con mi hermano. Según mi hermano, y ustedes lo escucharon recién, bastante modesto, no contribuyó nada. Yo creo que sí. Yo creo que al ser un cientista reconocido internacionalmente, trabajar con universidades, trabajar con ciertas universidades chilenas, atrayendo estudiantes, facilitando estudiantes chilenos que regresan y llevan su escuela de lo que él hace, es un aporte de vuelta. Yo creo que como solución futura, conversábamos bastante sobre el programa que ustedes tienen de apoyar a refugiados, muy limitado pero fabuloso, cómo se expande, pero cómo además cómo los países europeos proyectan eso de que los refugiados políticos que son exitosos en el área de la cultura o en el área científica puedan devolver y reflejar de vuelta a los países de origen en alguna forma, para poder mantener un equilibrio, digamos, más internacional. Sí, solamente que eso quiero decir. ¿Alguna otra pregunta? José. La palabra, bueno, hay una ventana, otra ahí, creo que había... José ya metió, vamos a explicarla. Sí, y yo le quería preguntar si efectivamente todos los recursos que en su momento tuvo ACNUR mediante la creación de oficinas propias, estoy hablando de los años 70, la OFPRA, sí, para reconocer el estatus de refugiados, que permitía además en el caso universitario acceder a becas y también acceder a recursos de cuando se era estudiante, de residencias universitarias, etcétera, todo, que eran en gran parte de los organismos internacionales y de convenios firmados con los propios estados. Yo conocí el de Francia, pero bueno, estaba en más sitios. En este momento casi está reducido a la nada. Y lo propio que funciona es a través de ONGs, es decir, de la aportación privada,
de aquellas personas que consideran que, por la razón que sea, dedican recursos económicos. Sobre todo si tenemos en cuenta que al final son nuestros impuestos Claro, lo que se está mal llevando hacia recursos que no queremos. claro. Sí, es cierto. Alambradas, como aparecieron esta mañana, policías, militares, porque todo eso hay que pagarlo. Sí, sí. Y efectivamente, a lo mejor, si hubiera una protesta, un posicionamiento de parte de personas que en su momento fueron refugiadas y tuvieron acceso a todos esos recursos que ahora no existen, cuando el nivel fiscal sí subió en el mundo, ¿no le parece que sería importante? Muchas gracias. ¿Qué comentario? Sí, primero decir que en el caso de nosotros tuvimos una suerte única. Fuimos parte de un programa directamente británico, como lo fue el de Bosnia, como fue el vietnamita. Pero en la situación normal de solicitud de asilo, totalmente de acuerdo. Los recursos no hace sentido económico. Lo que se hace en Inglaterra es que se creó un nuevo estatus de refugiado que le llaman asylum seekers, que no es otra cosa que un refugiado mientras pide el asilo y se resuelve su aplicación, ¿ya? Y eso lo definieron por una razón económica y una razón política. Era de controlar a la gente en contratos con empresas de seguridad, G4S, Serco, dos grandes empresas que apoyan a Estados Unidos en Irak y en otros países, que tienen los contratos. Sin embargo, pues, precisamente como dicen, los costos son altísimos, los costos del Estado, que podrían ser mucho mejor utilizados proveyendo becas, proveyendo elementos como el idioma inicial para integrar a los refugiados. Yo nombraba el caso de Canadá. Canadá invierte mucho en el primer periodo con la gente. Curiosamente tiene una situación de integración tremendamente alta. No hay, me nombraban un caso delante de terrorismo interior y que a lo mejor es un reflejo, me atrevo a decir que puede ser un reflejo de una buena política de integración, ¿ya? Entonces sí, no hace razón económica de ningún caso. En la época que nosotros llegamos, Tito y yo recibimos, Tito creo 6 meses de beneficio, yo 1 año y tanto, luego la beca, pero hemos contribuido 40 años, casi 40 años. Hemos contribuido de vuelta al Estado, con nuestros salarios, etc. Entonces, no hace sentido común, no ayuda, el reducir sale más caro y no tiene sentido de ningún tipo, ni humano, ni político, ni económico. Vamos a hacer un breve, porque así que... Bueno, en primer lugar, felicitar a Eleuterio por su participación, su conferencia, que me ha encantado. 2 cuestiones muy puntuales. El retorno que ustedes hicieron a su país fue, por lo que le he escuchado, de modo voluntario. La pregunta que yo le hago es, ¿hubo algún llamado, alguna apelación por parte de las autoridades del momento a esa intelectualidad que se había fugado por consecuencias de la represión del Pinochet? Y la segunda cuestión es un poco respecto de ese nuevo Chile que ustedes encontraron a su retorno. ¿Podría haber tenido esa visión que ustedes captaron de ese nuevo Chile alguna influencia, por ejemplo, el paso de los Chicago Boys? Todos sabemos lo que fueron, etcétera, etcétera. Y tal vez ha desaparecido parcialmente aquella idea germánica, germanófila que existía en el país en datos tan concretos como, por ejemplo, el uniforme de los soldados, etcétera, etcétera. Nada más, muchas gracias. Sí, bueno, ha dado usted, digamos, comentarios que son completos en sí mismos, pero voy a hacer un comentario. Primero, la primera pregunta, ¿cuál era? No la entendí bien la primera pregunta. ¿Un llamado? Si por parte de las autoridades hubo una apelación, un llamado, en fin, a ustedes para el retorno. O si fue, en todos los casos, no en su caso particular, sino de la intelectualidad huida en general. Se habló en Chile durante los gobiernos de la democracia, digamos, de facilitar el retorno. Pero no fue nunca hecho en forma seria, no hubo nunca un programa de regreso.
Por otro lado, la mayor parte de los refugiados chilenos eran de las ciencias sociales, ¿no? Mucha gente regresó, pero más que nada por pertenencia, digamos, a organizaciones políticas que pasaron a ser parte del gobierno, digamos, de democracia, digamos, de la transición a la democracia. Entonces hubo un retorno de mucha gente, pero no era oficial, no era transparente, no había un llamado a todos los chilenos a seguir un programa, digamos, para seleccionar a la gente y ubicarla. No, fue más bien, nosotros a veces lo definimos, mucha gente se acomodó con la situación nueva chilena y lamentablemente ocurre lo que ocurre en muchas partes. O sea, la gente, digamos, le tomó mucho amor, como dicen los italianos, a la poltrona, y muchos de los que retornaron a Chile realmente hoy día son prácticamente burócratas, digamos, del gobierno, que han tocado poco lo que fue la heredad, digamos, de la dictadura. Entonces, en respuesta a eso, no hubo un llamado oficial, pero sí hubo regreso, digamos, de chilenos en esa forma. Efectivamente. La segunda parte, a lo mejor tú, Chino, puedes dar una... Sí, obvio, digamos, el modelo económico es el mismo de acá, digamos, es la globalización, digamos, su máxima expresión. Y allí, digamos, son expresiones ideológicas, de costumbres, el hacer tonto al otro, digamos, en los negocios, en lo que sea, es parte de la cultura internacional, que desde mi punto de vista es producto de ese modelo económico. O sea, no es nada nuevo. O sea, claro. Chile lo hemos cambiado. Nosotros en la época que dejamos Chile había un concepto del trabajo, del honor al trabajo, de la productividad, etcétera, de la solidaridad, del compartimiento. Eso no existe hoy día. Y eso no es diferente a Inglaterra y no creo que sea diferente a España. Y el rol de los Chicago Boys fue más evidente, fue evidente durante la dictadura, porque ellos fueron, digamos, asesores económicos, mandaron a sus gentes de la Universidad de la élite en Chile, la Universidad Católica de Chile, mandaron a su gente, digamos, a hacer cursos de máster, etcétera, a Chicago, a la Escuela de Economía de Chicago, y formar sus propios cuadros, digamos, en economía. Y tuvieron una relación muy fuerte. Además, y quizás me estoy alargando demasiado, es interesante que Chile ha sido un país de experimentos. Hay experimentos buenos y malos. Este fue un experimento malo. O sea, tomaron a Chile como el laboratorio del liberalismo económico, sustentado teóricamente por la Escuela de Economía de Chicago, los Chicago Boys, ¿no? Y era allí donde se probaban las políticas económicas, porque las condiciones del laboratorio estaban. Había una población totalmente en rodillas que no podía protestar en absoluto, una pobreza generalizada donde estas cosas se podían implementar, no había oposición. Margaret Thatcher fue la segunda persona que lo hizo en Inglaterra, pero ella lo tenía que hacer en democracia. Entonces fue el segundo experimento, pero Chile jugó en aquel momento un rol fundamental, y a lo mejor los economistas tendrían mucho que agregar, que no soy un economista, pero eso es un hecho, digamos, en relación a su pregunta. Bueno, acabo de transaccionar con José, que no te va a hacer así que muchísimas gracias a los dos.